Muy buenos días. Gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República en este día tan especial y en esta propuesta de cada domingo de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción que se denomina Esto dice la Iglesia. ¿Y por qué un día tan especial? A ver, pregúntense ustedes. 4 de octubre. ¿Qué es 4 de octubre? Bueno, saludamos a nuestro invitado de hoy. Cuando vean su hábito y compañía ya se van a dar cuenta de que pueden comenzar a adivinar de qué vamos a hablar. Hermano Valentín Pesente, de la Congregación de los Hermanos Franciscanos Capuchinos del Paraguay. Hermano Valentín, buen día, muchas gracias por estar en el programa. Paz y bien, doctor Roque, un saludo franciscano de paz y bien a todos los televidentes de nuestros canales. Feliz fiesta de San Francisco a todos, y creo que es por eso que estoy aquí en este día, para recordar que estamos celebrando, que estamos viviendo en este día la fiesta de este gran santo, un santo muy popular, un santo muy conocido, porque Paraguay tiene raíces muy franciscanas también desde el inicio, desde el primer momento. Claro que jesuitas, pero también raíces franciscanas muy profundas que siguen presentes todavía hoy en la vida de muchas personas y también en muchas iglesias franciscanas que tenemos en nuestro querido Paraguay. Gracias, hermano Valentín, y le pido a la gente de Piso Bane, Pesente es el apellido, entonces por favor si pueden corregir eso para que no le digan hermano presente, ¿verdad? No te preocupes con esto, que ya estoy acostumbrado y no me genera ningún problema, así que no te preocupes con esto, doctor. Sí, pero estos son detalles sin mucha importancia. Son detalles, sí, bueno. Entonces, hoy es día de San Francisco de Asís, 4 de octubre. Todos conocen a San Francisco, pero me gustaría, hermano, pedirte en pocos minutos, si tuvieras que resaltar los aspectos que el santo pues, es aquel que de alguna manera en su vida asumió algún aspecto del Evangelio o de la vida de Jesús, el Maestro, y en grado heroico llevó su testimonio de fe, de amor a Dios y al prójimo. Entonces, San Francisco, ¿qué aspectos del Evangelio y del ejemplo y del modelo del Maestro Jesucristo hizo realidad en su vida, que finalmente hicieron que la Iglesia lo proclamara santo? Asimismo, doctor, y todos aquellos que nos siguen a través de este canal, que bueno, esta pregunta yo creo que es muy importante y debemos entender y mirar a San Francisco de Asís como un santo de su tiempo, como todos los santos, y saber que la época en que vivió San Francisco era una época también de ciertas revoluciones, de ciertos cambios, tanto sociales, políticos, económicos y también religiosos, y San Francisco entonces nace en este tiempo y vive su vida dentro de este tiempo, o sea, enmarca su vida dentro de este tiempo de cambio. Por eso que él trata de vivir una vida diferente de la vida de las otras personas. Y partiendo a tu pregunta, ¿qué aspectos del Evangelio San Francisco, por ejemplo, encarnó? A mí me llama mucho la atención que lo único que San Francisco fue pedir al Papa en el momento de la aprobación de su regla era vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pobre, humilde y crucificado. Entonces, lo que él quería no era cambiar a la iglesia, no era, sacar a los cardenales, a los obispos, no. Él quería encarnar los valores del Evangelio de forma total en su vida y llevar esto a la plenitud. Y podemos darnos cuenta que mirando la vida de San Francisco de Asís, él llegó a esto. ¿Y por qué digo que él llegó a esto? ¿Por qué? Porque él es conocido dentro de la iglesia como el otro Cristo, el alter Cristo, o sea, imitó, llevó a la perfección esta vida de Jesucristo, que es conocido como el otro Cristo, y tanto que llegó a imitar a Cristo que
2 años antes de su muerte, en el monte Alvernia, recibe las señales, los signos de la pasión de Cristo, marcando a su cuerpo. Entonces, llegó a tal grado esta imitación que él recibe también estas señales, esta gracia. Tanto imitó a Cristo que eso se hizo real y concreto en su propio cuerpo. Entonces, de forma general, yo creo que él trató de encarnar todos los valores, pero con la pobreza, podemos decir de forma muy radical, con la fraternidad, o sea, llamando hermano y hermanas a todas las creaciones, que son elementos muy conocidos de la vida de Francisco, el amor a la naturaleza, él es conocido como el patrono de la ecología. Entonces yo creo que en estas dimensiones, en la pobreza, en la fraternidad y especialmente en el amor a la iglesia, porque todo esto él hizo desde dentro de la iglesia, no saliendo del ambiente eclesial. Interesante la esencia del Evangelio. Después tengo algún paralelismo que hacer también con otro Francisco más actual, ¿verdad? Sin embargo, lo dijiste, hermano, que Francisco no intentaba cambiar a la iglesia. Él quería vivir, quería que la iglesia le permita a él y a sus hermanos intentar vivir según el espíritu del Evangelio. Pues no le dijo al Papa, usted tiene que hacer esto, a los cardenales, que en ese momento, estamos en la Edad Media, ¿verdad? La Edad Media, sí, 1182. En ese momento eran príncipes y tenían poder terrenal y la iglesia césaropapista en su máxima expresión. ¿Qué significa la iglesia césaropapista? Es la iglesia que se montó a partir del emperador Constantino, que le dio una fisonomía de poder terrenal a la iglesia, poder político, poder en dinero, esa no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ese es el maestro, ¿verdad? Entonces, sin embargo, interesante todos conocen esta historia. Cuando Francisco va a la gruta, ¿cómo es que se llamaba la gruta en Asís? De San Damián, ¿verdad? De San Damián, sí. De San Damián, y escucha la voz del Señor que le dice, Francisco, restaura mi iglesia. Y cuando Francisco piensa que se trataba de la capillita de San Damián. ¿Podrías llevar un poco al plano de lo que significó después justamente el espíritu y la revolución de Francisco al interior de la iglesia y la restauración que fue más allá que la capilla de San Damián? Sí, claro que sí. En un primer momento él inició esta restauración material, pedía, no sé, cosas para construir la iglesia y hizo la reparación material de la iglesia, pero con el tiempo fue dándose cuenta de que no era esta la reparación de la iglesia. Restaura mi iglesia no era una restauración por afuera, era esta restauración interior, a volver a vivir los valores de nuestro Señor Jesucristo, a volver a encarnar lo que Dios había puesto y ha puesto en todos nosotros, mirando entonces todas estas situaciones, la relación con todas las personas, pero como vuelvo a decir, desde adentro, cambiando Él en primer lugar, dejando la vida de riqueza, tanto que Él se desnuda delante de su Padre en la plaza de Asís y dice, de hoy en adelante no le llamamos más Padre a Pedro Bernardone, sino a Padre nuestro que estás en el cielo, y a partir de esto entonces abandona toda la riqueza porque viene de una familia rica, abandona todo esto y inicia este nuevo estilo de vida. Y doctor, solo para recordar un evento que Dios va actuando también en la vida de Francisco y en la vida del Papa Inocencio III del entonces, cuando Francisco fue a pedir la aprobación de su regla, de este nuevo movimiento que él no quería al inicio, pero que sí, movido por el Espíritu Santo, se va a Roma y pide. El Papa en la noche, después de recibirlo,
tiene un sueño y ve que la iglesia de San Juan de Letrán se está por caer, que era en el momento la basílica del Papa, el lugar donde vivía el Papa, que la iglesia se está por caer y que este hombre sin zapatillas, sin calzado, que había venido junto a él, estaba atacando las columnas de la iglesia. Entonces el Papa se da cuenta de que es un enviado de Dios para hacer esta reparación, restauración de la iglesia desde estos elementos de la humildad, de la sencillez, de la pobreza, de amor a Cristo crucificado, de la Eucaristía, y ahí todos los elementos que podemos decir que son propios de la vida franciscana. Qué bueno realmente. Voy a plantearlo, pero vamos a profundizarlo después de la pausa. Porque si bien ahora podemos comenzar a desarrollar el tema, nosotros titulamos el programa de hoy San Francisco de Asís, el santo de Laudato Si. De hecho, Laudato Si. Y me gustaría que, si lo recuerdas, en las partes esenciales, le transmitas a la teleaudiencia esta bellísima oración que el Papa Francisco, el otro Francisco de nuestro tiempo, ha tomado para esta encíclica de nuestro tiempo. Y lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país, y todos estamos viviendo los estragos o la protesta de la naturaleza, de la hermana tierra, con fuego, con humo, con calores extremos, con sequía, con casi un nivel de desesperación. La hermana tierra está clamando, está gimiendo de dolor. Laudato Si, en un minuto, ¿qué significa y de dónde viene Laudato Si, hermano? En primer lugar, yo creo que es importante recordar que nuestro Papa tiene formación jesuítica, pero vive el franciscanismo más que todos nosotros los franciscanos. Entonces esto es importante. Y él toma esto de aquella oración famosa que hace San Francisco, mirando, reconociéndose hijo de Dios, reconociéndose criatura de Dios, pero no solo él, reconociendo a toda la creación como obra de las manos de Dios. Y ahí él compone en un determinado momento esta oración: loado seas mi Señor por el hermano sol, por la hermana luna, por la hermana madre tierra, le llama él hermana madre tierra, y va nombrando todas las criaturas hasta llegar al final diciendo: loado seas mi Señor por la hermana muerte corporal. Hasta este punto llegó San Francisco de mirar a la muerte, lo que nos asusta a todos nosotros, como hermano y hermana. Y todo esto viene, pero en primer lugar, de reconocerse criatura. Y en la encíclica del Papa él va a recordar mucho esto. El principio que debe movernos a cuidar de la casa común debe ser reconocernos criaturas de Dios, y ahí claro que vamos a mirar a todo como hermanos y hermanas. Ok, vamos a profundizar esto. Sí. Simplemente es un gustar de lo que vamos a desarrollar después de la pausa. Pausa y enseguida retornamos. Estamos en esta mañana del domingo 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, hablando de este santo. Y podríamos hacer 500 programas sobre San Francisco de Asís, que no terminaríamos de abordar los diversos aspectos de la riqueza de la espiritualidad de este santo, ¿verdad? Hace poco también celebramos a una gran santa, Santa Teresita del Niño Jesús, cuyo testimonio de vida es extraordinario, porque una niña de 15 años que entró en el convento, murió a los 24 años, nunca salió del convento. Todo lo que escribió fue la historia de un alma, un librito pequeñito, y es doctora de la iglesia y patrona universal de las misiones y de los misioneros en todo el mundo. Y sin haber salido nunca del convento,
Del miren, monasterio, no del convento, porque era de clausura. Sí, de clausura. Así, de clausura era. Ah, bueno, bueno, entonces vale la pena entonces la aclaración. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre convento y monasterio? El convento significa que tiene una cierta apertura, las personas pueden salir, tiene contacto, así podemos, una parte misionera. Y ella no, ella vivió la vida de monasterio que Carmelita inició, descalza. Que inició, podemos decir, el estilo de vida San Benito, oración y trabajo, pero interno, sin salir de ningún momento de ahí de adentro. Ah, bueno, entonces una cosa más que aprendemos. Monasterio es cuando es vida de clausura y convento es donde viven personas consagradas, pero con una cierta apertura a la sociedad. Excelente. Bueno, entonces, San Francisco de Asís, el patrono de la ecología. Hemos terminado el bloque anterior diciendo que la tierra está gimiendo de dolor y está reaccionando. Entonces tenemos calores extremos, sequías prolongadas, los ríos se están secando, tenemos fuego, incendio por todos lados, en la Amazonía también he visto que realmente un montón de incendios en toda Pantanal, en el Pantanal, tanto brasileño como paraguayo. Sí, en toda América del Sur en este momento hay incendios, no, pero también en California hubo incendios muy grandes, huracanes en el sector de huracanes. Es decir, el planeta se está sacudiendo. Mismo el tema del virus, del coronavirus. Y bueno, que nos obliga a estar siempre con tapabocas y compañía, que dicho sea de paso, recomiendo que se use el tapabocas. Porque aunque nosotros estemos hablando acá intensamente con el hermano Valentín, al tener el tapabocas y al tener yo tapabocas, difícilmente, aunque alguno de los dos tuviera alguna predisposición, difícilmente va a haber contagio, porque esto, que los dos tengamos tapabocas, nos protege a ambos y protege a todos los que entran en contacto con nosotros acá en el canal. Eso dicho sea de paso nomás. Entonces, y enseguida te doy la palabra porque si no soy muy hablador, yo y no sé para qué le invito a alguien a estar conmigo en el programa, ¿verdad? Pero me recuerda nomás este tema de que la iglesia, la tierra está protestando y sacudiéndose. Y el virus es una de las consecuencias del deterioro en el planeta. Un escritor que no recuerdo quién, lo citó un jesuita que nos dio una charla en la Pastoral Social, dice, el planeta Tierra tiene miles de millones de años, no sé si 6.000 millones de años o cuánto. La humanidad tiene, qué sé yo, 200 millones de años. El planeta tiene miles de millones de años. La humanidad tiene así, chiquitito en relación con la vida del planeta. Es decir, la Tierra vivió millones de años sin el ser humano. ¿Qué significa eso? Que si macaneamos y no tomamos conciencia, y el Papa justamente nos pide eso en la Laudato Si. Y no hay problema, la Tierra se va a deshacer de nosotros. Nosotros somos el virus para la Tierra. Y se va a deshacer de nosotros. ¿Y cómo se va a deshacer de nosotros? Terremotos, incendios, sequías y una serie de cosas más. Así es que es urgente. Y en ese sentido, la enseñanza de Francisco hace cientos de años adquiere una actualidad tremenda y que el Papa Francisco, que lleva su nombre, recoge en estos aspectos. En volver a la sencillez del Evangelio, porque el Papa trata de practicar eso con sus gestos, decisiones y actitudes, y en la importancia de considerar la integralidad de la vida en el planeta, la casa común, le llama al Papa en esta carta encíclica y nos pide una conversión ecológica. ¿Qué significa eso? Cambio en el estilo de vida que estamos llevando, cambio en el modo de producir y cambio en el modo de consumir, porque eso es
destructivo e insostenible. Y ahora sí te dejo la palabra, así que habla nomás ya porque si no va a terminar el programa sin que hable Muy bien, hermano Valentín. Creo que es importante recordar, algunos dicen que es un dicho de San Agustín, no sé, yo no leí tanto San Agustín, pero hay un dicho que seguro que ustedes conocen que dice que Dios perdona siempre, el hombre a veces y la naturaleza nunca. Yo creo que esto es importante para iniciar a hablar de toda esta conversión ecológica que nos pide el Papa Francisco a través de esta encíclica tan importante que a veces nosotros no valoramos tanto. ¿Y por qué cito esto? Porque todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Por ejemplo, si yo quemo la basura, vamos a iniciar con cosas así pequeñas. Si yo quemo la basura, seguramente esto va a tener una consecuencia para la naturaleza. Yo puedo enterrar esta basura, yo puedo hacer abono, yo puedo hacer con que ella se convierta de nuevo en humos de la tierra y hacer producir. Y entonces todas estas actitudes, el uso del agua responsable. Entonces creo que es importante iniciar por eso, tener en cuenta esto en mis actitudes, que todas mis actitudes van a tener una consecuencia buena o mala para con las obras de la naturaleza. Y no solo la naturaleza, sí, la naturaleza del ser humano, por ejemplo, si yo no cuido mi salud, si yo como cualquier clase de comida, esto también me va a pasar la factura en algún momento. Entonces es importante cuidar esto. Y en este hermoso documento del Papa Francisco, entonces, él dice, ¿de dónde que viene toda esta destrucción? ¿De dónde viene todo esto? De un elemento muy importante, de que el hombre quiso tomar el lugar de Dios. Cuando el hombre quiere tomar el lugar de Dios, entonces inicia esta destrucción. Volviendo al paraíso de la Biblia, cuando Adán y Eva no hacen lo que Dios entonces les pide, ahí claro que viene la expulsión del paraíso, inicia ahí podemos decir este camino de destrucción. Por eso importante tener en cuenta esto, por eso también importante vivir esta dimensión y no querer tomar el lugar de Dios, saber que nosotros somos criaturas de Dios. Y ahí claro que el Papa va a citar todos estos elementos, el antropocentrismo, o sea, el hombre como centro del mundo, yo soy importante, de ahí viene entonces el relativismo práctico, bueno, esto era así, pero ahora ya no es más, y yo voy a hacer como yo quiero. Ahí viene todo este paradigma tecnocrático, o sea, la tecnología es lo que manda, ya no hay ningún otro valor. El mercado, el consumo, qué importante estar atentos a esto. ¿Qué estoy consumiendo? ¿Cómo estoy consumiendo? Tantos elementos que van enseñándonos cada día y que creo que nosotros debemos buscar esta conversión ecológica. El Papa no dijo esto, pero creo, doctor, no decir ninguna herejía. Yo creo que ser cristiano es ser ecológico, es cuidar la casa común. Una persona que no cuida la casa común, no sé si puede llamarse cristiano, no sé si puede decir yo sigo a Jesucristo, porque me parece que Jesucristo no quiso esto, no quiso la destrucción, no quiso este consumo que tenemos hoy, no quiso todas las destrucciones que estamos haciendo hoy. ¿Por qué? Porque el mundo es la obra que Dios hizo para Él. Entonces, al destruir esto, estamos destruyendo al propio Creador, estamos atentando en contra de Dios. Este es el principal pecado que el ser humano está cometiendo. Atentando contra la criatura, está atentando contra Dios. Y esto San Francisco de Asís nos enseña muy bien. Por eso que cuando la lombriz iba a cruzar el camino, él ayudaba, él cuidaba de ella hasta cruzar el camino. Y decimos, ¿una lombriz? Sí, pero porque no por la lombriz, porque ahí está la mano de Dios que hizo la lombriz. Entonces, y ahí con todas las criaturas, toda la obra de Dios, yo creo que si tuviésemos un poco más de esta dimensión, seguramente nuestro mundo iba a ser totalmente diferente. Por otro lado, hermano Valentín, volviendo al tema de restaura mi iglesia, y ahí sí el cardenal Hume es franciscano, ¿verdad? Sí, sí. En el cónclave que eligió Papa a Bergoglio, y le dijo no te olvides de los pobres, y él eligió el nombre de Francisco en 20 siglos de la existencia de la iglesia, es el primer Francisco. Sí. Y asume en su vida las enseñanzas de Francisco. Lo dijiste muy bien, hermano. Él es jesuita, se formó con los salesianos, pero termina siendo franciscano, en el sentido de la espiritualidad franciscana. La sencillez de su vida,
la frugalidad justamente Sí. en su vida, y luego también la misión que pone sobre sus espaldas. Francisco restaura mi iglesia. Y todo esto que está haciendo Francisco, no sin mucha resistencia interna en la propia iglesia, porque no falta gente que le hace la guerra al Papa Francisco, todo lo que tiene que ver con la pedofilia, todo lo que tiene que ver con sanear la economía y transparentar la economía, todo lo que tiene que ver con una iglesia pobre para los pobres, todo lo que tiene que ver con la sinodalidad, es decir, no es pirámide, somos todos, caminamos todos juntos, somos hermanos, cumplimos roles distintos, la presencia de los laicos en la conducción de la iglesia, tantas cosas nos enseña el Papa Francisco, que de alguna manera viene de la espiritualidad franciscana. Si tuvieras que hacer una reflexión final de 2 minutos, ¿qué mensaje le dejarías a la teleaudiencia? Bueno, en primer lugar decir que esta raíz franciscana, Papa Francisco adquiere también un poquitito en Buenos Aires, confesándose con un capuchino, porque su confesor era un capuchino. Entonces ahí seguramente alguna semillita se sembró también, y después, escuchando todo esto, él va y asume este papel importante de restaurar la iglesia, y necesario, no solo importante, sino que necesario. Pero yo creo que lo importante de esta enseñanza del Papa Francisco y de San Francisco de Asís es que cada uno también puede restaurar su iglesia en primer lugar, porque somos la iglesia nosotros, somos templos del Espíritu Santo. Entonces las paredes a veces se caen, descuidamos la oración, no hacemos una buena confesión, no valoramos la Eucaristía, no valoramos al hermano, no tratamos como hermanos y hermanos a los demás. Entonces buscar esta restauración personal y después ir encarnando esto en nuestro mundo. El cuidado con la casa común, el cuidado con la naturaleza, el cuidado con el consumismo, y así entonces nuestra fe se va encarnando en nuestra vida, porque creo que uno de los principales problemas que incluso el Papa emérito Benedicto XVI ya decía, era esta dicotomía, esta separación entre fe y vida. Y Francisco encarna muy bien esto y vive esto entonces. Y nosotros también deberíamos encarnar esta fe, este estilo de vida, no solo franciscano, sino que evangélico, este estilo de vida cristiano en mi vida y en la vida de todos nosotros. Creo que esto es lo más importante. Si yo pongo mi granito de arena, si yo hago mi parte, si yo saludo, soy un franciscano, saludo con paz y bien, yo debo entonces vivir todos estos valores cada día en mi vida. Y debo poner en práctica todo esto. Yo creo que esto es lo más importante, es restaurar la iglesia, pero restaurarme a mí en primer lugar, y así voy a estar restaurando toda la casa común, toda la obra de la creación. Muchas gracias, hermano Valentín. Aprovecho la oportunidad para saludar a los miembros de los cursillos de cristiandad que hoy tienen su ultrella nacional, y justamente en Villarrica, que es cuna del franciscanismo, y Cazapá, toda esa zona, ¿verdad? Y saludarles en este día muy especial de San Francisco de Asís también. A la teleaudiencia también muchísimas gracias, que tengan ustedes un muy feliz domingo.